Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más de su programa en YouTube. Sucede a esta hora en Venezuela, donde tocamos el minuto a minuto de los sucesos más relevantes del momento. Por la dictadura corrupta de Nicolás Maduro. En Venezuela, estar privados de libertad, lejos de representar una oportunidad para reeducar a aquellos individuos que han cometido delitos y lograr su reinserción exitosa en la sociedad, termina profundizando las causas que conllevaron a esas personas a cometer dichos delitos. Esto sin considerar que en las prisiones venezolanas existe un número importante de detenidos a los que no se les ha comprobado la comisión del delito que se les atribuye y terminan siendo víctimas de la corrupción, del hacinamiento y demás condiciones deplorables de las cárceles. De acuerdo al artículo 49, numeral 3 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el debido proceso debe aplicarse a todas las actuaciones judiciales. En consecuencia, toda persona tiene derecho a ser oída en cualquier clase de proceso, con las debidas garantías y dentro del plazo razonable determinado legalmente, por un tribunal competente, independiente e imparcial. Al respecto, el artículo 230 del Código Orgánico Procesal Penal estatuye que la medida de privación judicial preventiva de libertad en ningún caso puede exceder del plazo de 2 años. Sin embargo, muchos reos en Venezuela pasan más de 2 años en prisión preventiva esperando un juicio que en muchas ocasiones ni siquiera inicia. Esto es ilegal e inconstitucional. Y en la práctica el retardo procesal se traduce para el detenido en una injusticia que podría terminar con su vida, como ha ocurrido en distintos motines en diferentes prisiones del país, donde los presos son asesinados en medio de un conflicto carcelario. Además, en Venezuela los detenidos están constantemente sometidos a tratos crueles, inhumanos y degradantes. De acuerdo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de San José, en su artículo 5, numeral 2, toda persona privada de libertad debe ser tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano. De tal manera que este acuerdo suscrito y ratificado por la República Bolivariana de Venezuela se incumple en su totalidad, pues los detenidos no tienen acceso a alimentación otorgada por el Estado, permanecen en deplorables condiciones de hacinamiento en las celdas. Por lo general no hay baños ni acceso a agua limpia. También algunos presos son sometidos a torturas. En el 2014 estuve encarcelada junto a mi esposo Hernando Garzón por motivos políticos. Y aunque éramos prisioneros políticos, estuvimos presos en una cárcel común con presos comunes, concretamente en la comandancia de la Policía del Estado Barinas. Yo estuve en el anexo femenino de 3 por 5 metros que albergaba a 17 mujeres en total, mientras Hernando en una celda de 4 por 5 metros donde se encontraban más de 40 hombres. Estaban en una misma celda detenidos, procesados y condenados, a pesar de que la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de San José, también establece en su artículo 5, numeral 4, que los detenidos procesados deben estar separados de los condenados. Recuerdo claramente el hacinamiento, muchos detenidos en espacios muy reducidos. Los hombres dormían sentados en el piso, recostados a la pared, y las mujeres dormíamos sobre colchonetas con olor a sudor y orines. La ausencia de baño nos obligaba a hacer nuestras necesidades en cualquier rincón. Adicionalmente, no disponíamos de agua para beber en cualquier momento, sino que dependíamos de distribuciones racionadas del vital líquido. Tampoco teníamos la comida asegurada. Si nuestros familiares no nos llevaban comida o la policía del Estado rechazaba la comida que nos llevaban, no quedaba de otra que dormir con hambre. En varias ocasiones los policías nos castigaron a todos los reclusos dándonos la comida a las 3 p.m. y previamente colocada en el piso del Patio del Sol. Estas acciones policiales que pretenden castigar a los reclusos en general, donde pagan justos por pecadores, son prácticas comunes en las prisiones venezolanas y representan tratos crueles, inhumanos y degradantes. En las celdas también habían armas blancas y armas de fuego, producto de la corrupción que impera en las cárceles venezolanas, donde un plan se impone con violencia y mucho dinero en las cárceles, pretendiendo que los demás prisioneros terminen formando parte de sus bandas criminales. Mi esposo Hernando Garzón y yo fuimos prisioneros por motivos políticos que vivieron su encarcelamiento en una prisión común con presos comunes. Por eso entiendo las protestas de la mayoría de los detenidos por violaciones a sus derechos humanos.
El dirigente político de la Causa R, Andrés Velázquez, explicó las razones por las cuales es legítimo el nombramiento de Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela. Nicolás Maduro, el 20 de mayo del año 2018, y por supuesto, existiendo ese vacío de poder, la Asamblea Nacional legítima, electa en 2015, para llenar el vacío de poder de acuerdo a nuestra Constitución, nuestra Carta Magna, artículo 233, había que llenar el vacío. Y tal como se señala allí en ese artículo, fue nombrado un presidente encargado. Velázquez catalogó como desafiante la decisión tomada por parte del Parlamento legítimo de nombrar un presidente encargado. Que la decisión más desafiante, la decisión de verdadera resistencia frente a gente o a un grupo que usurpa el poder en Venezuela, fue la designación de un presidente encargado. Eso para nosotros lo vemos y lo asumimos con esa claridad. El diputado de la Asamblea Nacional, Guillermo Palacios, enfatizó que el sistema agroalimentario en Venezuela está en franco deterioro. El sistema agroalimentario, así como todo el país, se encuentra en crisis. Nosotros hemos podido constatar que la producción nacional ha bajado a promedios antes nunca vistos en Venezuela, y por esa razón tenemos que señalar que pronto, si no se toman medidas eficientes, nos vamos a quedar sin comida en las ciudades. Los caficultores demandan de que se tomen medidas de reparación de la vialidad, que se encuentra sumamente deteriorada. No hay insumos y el gasoil se lo están vendiendo bachaqueado entre $150 y $180 la pipa de gasoil. Por eso creo que es momento para que protestemos airadamente en contra de estas medidas que efectivamente tienen sus autores. Quienes están bachaqueando el gasoil son precisamente personas protegidas por el régimen, militares activos que se han desplazado a través de los campos para sacarle a los productores todos los dólares que pueden obtener. El parlamentario señaló que el régimen de Maduro solo busca destruir el país y alertó que la producción nacional está cayendo. El diputado de la Asamblea Nacional, José Prat, denunció que el régimen de Maduro promueve la destrucción y deforestación del Parque Nacional Canaima. Parque Nacional Canaima es un parque que de aproximadamente 30.000 kilómetros, y según algunas estimaciones se habla que casi un tercio de esos 30.000 kilómetros estarían siendo afectados por el tema de la minería. Siempre se dice y se habla de la minería ilegal, y ciertamente es ilegal porque todas nuestras leyes protegen a ese parque nacional de la minería. Sin embargo, no es que es algo que ocurre al margen del régimen, sino que todo lo contrario, esto es promovido por el régimen, y nunca está de más recordar que este territorio ha sido declarado por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad, toda esa zona del Parque Nacional Canaima. Cosas que ocurren allí, por ejemplo, los pemones que allí se dedicaban al turismo, ante la merma, pues por razones evidentes de esa actividad, muchos están dedicados al tema de la minería, y hay quienes afirman pues que apenas Pero ¿ustedes qué opinan de esta noticia? Recuerden que está la sección de comentarios, donde abiertamente pueden expresar su opinión. Nos apoyan mucho con un like para que esta información llegue a más personas. Ahora los invito para que escuchemos diferentes declaraciones sobre lo que está sucediendo a esta hora en Venezuela. A menos de 30 kilómetros del Salto Ángel ya se empiezan a ver las operaciones mineras.
El parlamentario alzó su voz en contra de la destrucción del Parque Canaima y llamó a organismos internacionales a monitorear esta situación. Muchas gracias por ver, comentar, compartir, suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Así no se perderán detalle de los videos que subimos todos los días al canal de YouTube con el minuto a minuto de lo que está sucediendo a esta hora en Venezuela. Nuevamente los invito para que se suscriban a este canal y así no se perderán detalle de los videos que subimos todos los días con el minuto a minuto de lo que está sucediendo a esta hora en Venezuela. Muchas gracias por ver y hasta el próximo video.